Hola, soy Ricardo Arriola, soy director ejecutivo de la Federación de Industrias Creativas del Paraguay. Esta es una organización que nació en el año 2018 y busca fomentar al sector cultural y creativo como motor del desarrollo de nuestro país. Me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos para poder entender mejor a este sector. Cuando hablamos de cultura, creatividad, de arte, probablemente desde una mirada más tradicional se ubica al sector como algo adicional, algo decorativo incluso, o algo que no debe estar en el ámbito de las prioridades, ¿verdad? Eso es como una manera tradicional y antigua de poder comprender al sector cultural y creativo. ¿Qué pasa? Que esto ha cambiado en el mundo, esto ha mutado. ¿Por qué? Porque se comprende que el sector cultural y creativo es fundamental para el desarrollo de nuestros países. ¿Y por qué? Porque este sector, además de ser un sector muy importante en términos de valores culturales, en términos de creación de sentido, en términos de aquello que uno siente cuando está frente a una obra de arte, frente a una creación artística, eso que moviliza, eso que nos identifica, eso que hace que cuando escuchemos una música nacional, eso que hace que cuando vemos una película y nos vemos reflejados o vemos una serie nacional, entonces nos sentimos identificados con eso, sentimos como que eso nos representa. Entonces eso tiene muchísimo valor desde el punto de vista cultural, pero también tiene mucho valor desde el punto de vista económico, y ese es un punto muy importante en el que yo particularmente me vengo desempeñando a nivel profesional hace muchos años en las organizaciones que integro también. Poder visibilizar desde el punto de vista económico la importancia del sector cultural y creativo. Así fue que ha transcurrido un montón de cosas y situaciones en los últimos años. En el año, específicamente me voy a referir en el año 2017, cuando en Paraguay se empezó a ejecutar un proyecto denominado Promoción de la Economía Creativa del Paraguay. Este proyecto fue financiado por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BITLAB, y ejecutado acá en Paraguay para poder impulsar a este sector. Primero, para poder dotarle de datos, de contenidos, organizar al sector, inyectar recursos financieros al sector y también buscar la internacionalización. Esos eran como los pilares fundamentales de este proyecto, que realmente marcó un antes y un después en la manera en la que se gestiona digamos, al sector y cómo se lo ve desde el punto de vista de las políticas públicas y desde el propio Estado. ¿Por qué? Porque este proyecto impulsó la realización, por ejemplo, de un diagnóstico que hizo una medición cuantitativa y también cualitativa del sector cultural y creativo, y arrojó algunos datos muy importantes, como por ejemplo que el 2,5% de la economía moviliza al sector cultural y creativo. 2,5% de todo lo que se produce en la economía es, digamos, aportada por el sector cultural y creativo. Eso es un hallazgo muy importante. ¿Por qué? Porque visibiliza desde el punto de vista económico cuánto es lo que este sector genera en cuanto a movimiento económico. Y por otro lado, también este estudio arrojó el dato de que alrededor de 50.000 personas son empleadas de forma directa en el sector cultural y creativo. Estos son dos datos fundamentales que nos dieron así herramientas para poder trabajar, herramientas para poder dialogar con instituciones públicas, con el propio sector privado, incluso con el propio sector cultural y creativo, para que podamos comprender la importancia que tiene este sector, poder dimensionar también dónde estamos parados, quiénes somos, cuánto generamos y qué es lo que estamos haciendo y para dónde tenemos que ir. Entonces, este diagnóstico es un antes y un después en la manera en que nos percibimos como sector y también la forma en la que trabajamos y gestionamos al sector. Por un lado tenemos entonces este diagnóstico, a partir del cual luego desarrollamos una planificación estratégica, porque con los datos lo que hicimos fue planificar cómo vamos a trabajar. Entonces ahí uno de los pilares fundamentales era fortalecer al sector privado. Y el fortalecimiento del sector privado tenía que ver con fortalecer a las organizaciones que representan al sector, ¿verdad? Y hay muchísimos gremios en el sector cultural, hay asociaciones de músicos, hay asociaciones de agencias de publicidad, hay cámaras de empresas productoras de cine y televisión, hay cámaras de la industria del software, hay muchísimos gremios que de forma independiente hace muchos años ya vienen trabajando. Entonces lo que se propuso este proyecto
fue aunar esos esfuerzos y reunir a todos estos que individualmente estaban trabajando, y así fue como nació la Federación de Industrias Creativas, que es la organización que me toca dirigir en este momento. Además de este diagnóstico y de este fortalecimiento del sector privado, también este proyecto lo que hizo fue insertar recursos financieros al sector a través de concursos, de fondos para el desarrollo de proyectos. Esto también fue como algo muy innovador, porque no fue simplemente dar plata para que se hagan proyectos, sino que también digamos, esa financiación venía aparejado con una exigencia de una contrapartida también que tenía que poner cada proyecto. Y ahí también se pudo notar de que lo que invierte el Estado o lo que invierte un financista internacional para un proyecto cultural y creativo genera que el propio proyectista o que el propio sector también tenga otros ingresos o consiga otras financiaciones. ¿Por qué? Porque por cada dólar invertido se exigía que también asimismo el proyectista ponga el otro 50% para financiar completamente el proyecto. Entonces, eso demostró de que el propio sector se movilizó e incluso se recaudó mucho más del 50% de lo que tenía que poner el sector. El sector puso más plata de la que debía poner según las exigencias de nuestras convocatorias. Eso demostró también un nivel de compromiso de parte del sector y cómo también el sector comprende la importancia de cuando se le toma en cuenta, y también se puede notar de cómo se movilizan recursos a partir de una inversión inicial en el sector cultural, ¿verdad? Entonces, esa financiación de proyectos fue fundamental, y por otro lado también la internacionalización. Y ahí está el punto clave. Para que Paraguay pueda prosperar y pueda ser conocido en el mundo, a partir de su cultura y su creatividad, hace falta iniciativas importantes que provengan del sector privado, pero también del sector público, que pueda movilizar, digamos, esta pata que tiene que ver con la internacionalización. Es decir, cómo hacemos que nuestros artistas sean conocidos afuera, cómo hacemos para que vengan acá, productoras para poder filmar acá sus historias, sus proyectos y contratar mano de obra local. Tenemos talento, tenemos todas las condiciones técnicas y artísticas para poder hacerlo. ¿Y por qué? Porque la internacionalización va a permitir que nosotros podamos girar en el mundo, que podamos nosotros proveer de creatividad al mundo, que pueda también el mundo ver a Paraguay con otros ojos, que el mundo pueda entender que en Paraguay hay talento, que en Paraguay hay creatividad, que en Paraguay tenemos muchísimo para poder contar, muchísimas historias que todavía no se contaron. Nuestra propia historia nacional todavía no ha sido contada de diferentes perspectivas que se pueden contar a través de la música, a través del cine, a través de los videojuegos, a través de la danza, las artes escénicas. Se puede, a través de estos mecanismos, de estos lenguajes, poder contar nuestras historias, pero así también generar empleo. Por cada película que se haga, no es simplemente el director o el camarógrafo el que tiene, o el actor o la actriz quien tiene trabajo. Hay todo un equipo enorme que trabaja durante toda la vida de un proyecto cinematográfico, que dura en promedio 3 a 5 años, y que trabajan alrededor de 100 personas en cada proyecto cinematográfico. Estamos hablando de películas. Entonces, lo que vemos es que claro que se movilizan recursos económicos, claro que atrae inversión extranjera a este sector, y claro también que genera empleo de calidad acá en nuestro país y en todo el mundo. Eso está demostrado por diferentes estudios. ¿Qué pasa? Que Paraguay tiene muchísimo talento y tiene también el potencial para seguir creciendo. Cuando en una comunidad, cuando en una localidad, en una ciudad también, la autoridad municipal comprende lo importante que es el sector cultural, no simplemente para convocar a los músicos, a los artistas en un momento para poder hacer un acto protocolar, o para poder decorar un evento, o para poder, hacer como la parte artística de un acto específico, sino que es importante que se puedan impulsar iniciativas para, por ejemplo, financiar proyectos, para, por ejemplo, lograr que los artistas locales puedan girar en las comunidades aledañas, o incluso a la capital, o incluso a nivel internacional. Estoy absolutamente convencido de que a lo largo y a lo ancho del país tenemos las capacidades y tenemos los talentos para que eso ocurra. Entonces, las autoridades municipales específicas, yo creo que tienen mucha más llegada y mucha más capacidad de acercar oportunidades a las
a las personas que trabajan en el ámbito artístico, cultural y creativo, porque esto, además de fortalecer la identidad local, el trabajo, digamos, de las memorias y de las historias locales, también permite una generación de empleo importante para la comunidad. Eso es muy importante. Así que tener en cuenta estas cuestiones son muy valiosas y esto ya se ha visto en todo el mundo. Por lo tanto, es fenomenal también que desde la academia, desde las universidades se pueda seguir estudiando esto. Necesitamos que más economistas puedan especializarse en el sector cultural y creativo, que pueda estudiar mucho más, digamos, la implicancia, el movimiento económico que tiene el sector. Es importantísimo tener en cuenta de que en este sector, además de que hay personas que trabajan, también hay empresas que están conformadas o que se pueden conformar para trabajar en este sector. Para eso necesitamos administradores que desde las ciencias económicas puedan ayudar en la organización del sector. Necesitamos también que el movimiento y el flujo financiero de una empresa esté cuidado y que esté ordenado, y eso nos van a ayudar los contadores. Entonces necesitamos de las ciencias económicas en el sector cultural y creativo para poder ordenarnos, para poder visibilizarnos y seguir creciendo. Así que les invito a que desde la academia, desde las ciencias económicas puedan aportar desde su estudio, desde su campo de conocimiento, aportar valor al sector cultural y creativo.